동반이 수수 수리장 동반이 수수 많이 넣었어. Entonces, como hemos dicho, la realización suprema consiste en realizar el sentido del Mahamudra. La palabra Mahamudra es la palabra en sánscrito y su equivalente en tibetano es Chagya Chenpo. Teneda Mahamudra Shunaya, Sopa Chimbu Shunaya, Uma Chimbu Shunaya, Tombani Shunaya, Kantar, Ming Manguri Matu Tenda Chipare. Entonces, en realidad, a veces utilizamos diferentes nombres, como por ejemplo Mahamudra, Dzogpa Chenpo, el camino del medio, la vacuidad. Esa variedad de nombres en realidad se están refiriendo al mismo sentido. Hoy vamos a ver una explicación, vais a recibir una explicación, unas enseñanzas acerca del Mahamudra. Y realmente la finalidad, lo que se debe de conseguir es que ese sentido que transmiten esas enseñanzas seamos capaces de generar una experiencia propia en nuestra mente. En relación a estas enseñanzas sobre Mahamudra, no es suficiente que tengamos un texto sobre estas enseñanzas de Mahamudra, eso de por sí no es suficiente. Lo que necesitamos es estudiar esas enseñanzas, reflexionar sobre ellas y cultivarlas a través de la meditación para que realmente en nuestra mente seamos capaces de generar una experiencia de ellas. La palabra Mahamudra, la primera parte, Maha, significa en sánscrito grande, ¿no? Y se refiere a la vacuidad. La vacuidad, no hay nada superior o más elevado que ella. Y la segunda parte, mudra, puede significar un sello o también un gesto, ¿no? Como los mudras, los gestos que hacemos con las manos durante las prácticas. Viendo ahora también la explicación de la palabra en tibetano, Chagya Chenpo, ¿no? El gran sello, la primera sílaba, Chak, se refiere a la sabiduría no dual. Y quiere decir que necesitamos generar en nuestro continuo mental, en nuestra mente, esa sabiduría no dual, libre de dualidad. Y la segunda sílaba en tibetano, hemos visto Chak, Gya, se refiere a digamos, los dharmas o los fenómenos dentro del samsara de los cuales debemos de liberarnos. Los fenómenos de los cuales debemos deshacernos se refiere a todos los pensamientos dualísticos, todas las conceptualizaciones mentales que llevan esa dualidad de un sujeto y un objeto, ¿no? Entonces, a través de cultivar la meditación sobre el Mahamudra, poco a poco, una y otra vez, pues vamos a ser capaces de acabar, de eliminar y de purificar todos esos pensamientos dualísticos. Y cuando nuestra mente está libre, purificada de pensamientos dualísticos, es cuando decimos que hemos alcanzado ese resultado de salir o de liberarnos del samsara. Vamos a ilustrar con un ejemplo esto que estamos diciendo, ¿no? Que cuando hemos eliminado, acabado con los pensamientos dualistas, es cuando alcanzamos la liberación del samsara. En este ejemplo, si nosotros estamos aquí en España y queremos ir a la India, a Nueva Delhi, pues necesitamos un visado, ¿no? Cuando en nuestro pasaporte tenemos ese visado, lo hemos obtenido, entonces es cuando podemos ir a ese objetivo, a esa meta que es la Nueva Delhi en la India. Pues igual que en este ejemplo, cuando nosotros hemos conseguido acabar con los pensamientos dualísticos, es cuando alcanzamos esa meta, ese resultado que es salir del ciclo de la existencia. Y la palabra gya, que significa un sello, ¿no? Un sello cuando lo colocas sobre un documento, pues es como el sello que certifica
que hemos salido, ¿no? Nos hemos liberado del ciclo de la existencia. Tenemos la última palabra en tibetano, que es Chenpo, y esta palabra, dentro de esta expresión de Chagya Chenpo, se refiere a la sabiduría que tiene dentro de ella la unión inseparable del método y la sabiduría, ¿no? Es una sabiduría inseparable del método. El método aquí se refiere a la gran compasión y la sabiduría a la realización de la vacuidad, ¿no? Entonces, cuando generamos esa sabiduría que realiza la vacuidad y que está es inseparable de la gran compasión, a eso es lo que llamamos la realización del Mahamudra, ¿no? Por lo tanto, ese estado de realización que es la unión inseparable del método y la sabiduría, ese es un estado, digamos, innato, primordial de la mente, y lo podemos también utilizar la expresión la mente pura. En un primer lugar, es importante, ¿no?, que tengamos este conocimiento, que sepamos lo que significa esa expresión en tibetano, Chagya Chenpo, que es la traducción de Mahamudra. Con la finalidad, para los seguidores que quieren poner en práctica estas enseñanzas del Mahamudra, los practicantes que están siguiendo ese camino del Mahamudra, el cuarto, Gyalwant Drukpa Pema Karpo, pues compuso un texto que es fácil de entender y que es fácil de aplicar en la práctica, que se llama una colección de anotaciones sobre el Mahamudra, y es el texto que vamos a utilizar como base para las explicaciones de hoy. Entonces comienza el texto, ¿no?, diciendo el autor: rindo homenaje al precioso linaje Kagyu, ¿no? Y dice a continuación: estas son las instrucciones del Mahamudra innato, que es una introducción directa al continuo mental, lo que llamamos de la mente ordinaria, como la sabiduría verdadera. Entonces, en relación a todo esto, se utiliza la expresión la mente ordinaria, y esa expresión, en este contexto del Mahamudra, mente ordinaria, se refiere a la mente pura, ¿no?, la mente que está libre de los pensamientos conceptuales. Como vimos ayer, cuando en la mente existen esos pensamientos conceptuales, esas emociones perturbadoras, hace que llevemos a cabo acciones, acumulemos karma motivado por ello, y hace que ese karma estemos dando vueltas vida tras vida dentro del ciclo de la existencia. A través de la práctica de estas enseñanzas del Mahamudra, lo que ocurre es que se lleva a cabo una transformación de la mente, ¿no? Entonces, en este texto, el autor nos indica que nos va a dar una introducción a estas enseñanzas que tienen esa capacidad de producir esa transformación en la mente. También, a continuación, dice que esta explicación de cómo llevar a cabo la práctica del Mahamudra la vamos a ver en tres grandes apartados. En primer lugar, vamos a ver los preliminares, la parte preliminar, a continuación la parte principal y finalmente la conclusión. Con relación a la parte preliminar, nos dice el texto, la parte preliminar también se compone de dos partes, ¿no?, los preliminares comunes o generales y los preliminares no comunes, o a veces también lo llamamos especiales, ¿no?
Los preliminares comunes, que en el texto dice que los estudiemos en otro texto, aquí no hace referencia a ellos, se refiere a esos pensamientos, a esas reflexiones sobre la dificultad de obtener el precioso cuerpo humano, sobre la muerte y la impermanencia, sobre la reflexión sobre el funcionamiento de la ley de causa y efecto, del karma, y la reflexión sobre los defectos del ciclo de la existencia, del samsara. Esta reflexión en estos pensamientos, en estos preliminares comunes o generales, tienen la función de cambiar la mente, de producir un cambio, una transformación en la mente. Luego también tenemos, como hemos dicho, los preliminares especiales o no comunes. Y esta práctica, la finalidad es de eliminar las negatividades acumuladas, el karma negativo acumulado y los velos, e incrementar nuestra acumulación de mérito, ¿no? Realmente, si uno no ha cultivado, no ha practicado tanto los preliminares comunes como los no comunes, realmente no va a ser posible para esa persona llevar a cabo la práctica del Mahamudra. En relación a estos preliminares no comunes, vosotros ya los conocéis, ¿no? Son 4. El primero es la práctica de la toma de refugio combinada con la bodhicitta y las postraciones. El segundo es la recitación del mantra de las 100 sílabas. El tercero es la práctica del ofrecimiento del mandala. Y el cuarto preliminar no común es la práctica del guru yoga, de unión con el maestro, ¿no? Entonces hay que practicar mucho tanto los preliminares comunes como los no comunes y adiestrarnos intensamente en ellos. Y nos dice el texto, ¿no?, en relación a esto que estamos diciendo, que es muy importante que nos adiestremos en todas estas prácticas, tanto de los preliminares generales como en los especiales, tanto desde la toma de refugio hasta el último, que es la práctica de Guru Yoga. ¿Cómo vamos a enfocar esta enseñanza de hoy sobre la práctica del Mahamudra? Pues vamos a explicarla en base a los 3 aspectos de los que estamos formados. Cómo practicar el Mahamudra en relación con el aspecto físico, el cuerpo. Cómo practicar el Mahamudra en relación al aspecto verbal de la palabra. Y la práctica del Mahamudra en relación a la mente, ¿no?, al aspecto de nuestra mente. A la hora de empezar, ¿no?, con la práctica de la meditación, hemos dicho, vamos a empezar con el aspecto del cuerpo, el aspecto físico, y se refiere a la postura que debemos de tomar, en la que debemos de sentarnos para practicar la meditación. Debemos de adoptar la postura que se llama la postura de los 7 puntos de Vairochana, ¿no? Ahora vamos a ver un poco esa explicación de estos 7 puntos y debemos simplemente tomar como referencia a este Buda Vairochana, observar cómo él se encuentra sentado y debemos de imitar esa postura, ¿no? Aquí en el texto nos dice, como un resumen, dice, estira el cuerpo, ten tu cuerpo recto, colócate, siéntate en la posición Vajra, en la posición del loto, y dirige tu mente totalmente concentrada al Mahamudra, ¿no? Eso es como muy resumido. Luego, el autor, Pema Karpo, da una explicación más detallada, ¿no? Explica cuáles son estos 7 puntos de Vairochana que componen esa postura que debemos adoptar. El primero es la postura de las piernas, ¿no? Nos dice hay que sentarse con las piernas cruzadas en la posición Vajra, que también se la conoce con la posición del loto, ¿no? Entonces, en relación a esta posición Vajra, posición del loto, ya sabéis cómo es, con las piernas sobre el muslo contrario, y en relación a esta posición, como para algunas personas les resulta difícil sentarse en esa postura del loto completo, pues nos podemos sentar en otra posición, la del medio loto, o en la posición del bodhisattva, ¿no? Es la posición con una pierna ligeramente extendida y la otra recogida, la posición en la que está sentada, por ejemplo, Tara Verde,
o ahí en la tanca que tenemos, la posición en la cual está sentado el Yewal-Drukpa Pema Karpo, ¿no? En resumen, en una posición que nos resulte cómodo, no hay que ser estrictos de adoptar la posición del loto completo, ¿no? Eso es el primer punto, el de la pierna. El segundo punto dice: coloca las manos en el mudra de la meditación debajo del ombligo, ¿no? En relación a esta posición, en el mudra de la meditación significa la mano derecha, la palma de la mano derecha sobre la palma de la mano izquierda y rozándose los pulgares, ¿no? Y hay que colocarlas a una distancia aproximadamente de 4 dedos por debajo del ombligo, ¿no? También en relación a esta posición de Nyamshak, de Chora. Estoy tratando de, cuando doy la explicación de una posición, recopilar lo que le ha ido dando explicaciones en diferentes puntos, de juntarlo todo para que sea más entendible, ¿no? Entonces, en esta posición de la palma derecha sobre la palma izquierda, no solo es la palma derecha a la izquierda, sino que cada uno de los dedos, de las dos palmas de la mano, con el pulgar de cada mano hay que presionar la base del dedo anular. Colocarla ahí presionando la base del dedo anular y colocar de esa manera la palma derecha sobre la izquierda. El motivo de presionar en ese punto es porque ahí hay un canal por el que circulan las energías conectadas con las emociones perturbadoras, ¿no? Del deseo, el odio y la ignorancia. Entonces, presionando en ese punto bloqueamos, ¿no?, esas energías y bloqueamos la presencia de esas emociones perturbadoras. Y como hemos dicho, en esa posición, palma derecha sobre la izquierda, en ambas manos presionando con el pulgar derecho la base del dedo anular, y lo colocamos a una distancia aproximada de 4 dedos por debajo del ombligo. Este sería el segundo punto de la posición. El tercero nos dice colocar la espalda recta, ¿no? Colocar la espalda recta. El tercero. El cuarto nos dice es la posición de los hombros. Los hombros tienen que estar abiertos, extendidos, dice, como las águilas, las alas extendidas, ¿no?, de un águila o de un buitre. Ese es el cuarto. El quinto es la posición de la garganta. No hay que mirar con la cara completamente recta, sino un poco inclinada hacia abajo. Luego está la posición de la lengua, que es el sexto punto. Tenemos que tocar con la punta de la lengua, tocando el paladar superior, ¿no?, con la punta de la lengua. Y el séptimo punto se refiere a la posición de la mirada, ¿no? Dice que en general, ¿no?, la mente se ve afectada por las cosas que percibimos a través de los sentidos físicos, y especialmente se ve especialmente influenciada por la vista, por las cosas que vemos a través de la vista. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, con esa posición que hemos dicho de la cabeza un poco inclinada hacia abajo, pues es concentrar la visión a una distancia, dice, de un aro de madera, que es un poco digamos, poco concreto en esa distancia, ¿no? A una distancia un poco, digamos, de un palmo y medio por delante, por la prolongación de la punta de la nariz. Sería mantener la vista en ese eje, ¿no? Entonces, estos son los 7 puntos, y, como hemos dicho, es muy importante al principio, antes de comenzar la práctica de meditación, adoptar esta postura física. Por todo esto que hemos visto, es muy importante que estudiemos y nos adiestremos en cultivar esta postura de los 7 puntos de Vairochana, ¿no? Tenemos que consultar, aclarar nuestras dudas con un maestro, con las dudas que tengamos, y conocer bien esta postura. También se explica a veces, ¿no?, en relación con este aspecto físico, lo que se llaman los 5 puntos o los 5 dharmas de la meditación. Y esta postura que estamos hablando de los 7 puntos de Vairochana
por sí sola tiene grandes beneficios, nos aporta grandes beneficios, porque simplemente estando sentado en esa posición, esa postura, tiene de por sí la capacidad de hacer que se apacigüen y desaparezcan los pensamientos conceptuales en nuestra mente. Si nos preguntamos por qué es tan importante esta postura de los 7 puntos de Vairochana, la respuesta es porque nos trae grandes beneficios, ¿no? Vemos que a nivel físico, dentro de nuestro cuerpo, todas las funciones del cuerpo están reguladas o controladas por los aires, las energías sutiles que circulan por ese cuerpo, dentro del cuerpo, ¿no? Son los aires, las energías conectadas con los 5 grandes elementos, con el aire del elemento tierra, del elemento agua, del elemento fuego, el aire del propio elemento aire y el aire del espacio, ¿no? También podemos hablar, ¿no?, de los 5 aires o las 5 energías principales, y esas energías, como hemos dicho, son las que facultan o permiten todas las actividades físicas. En base a esas energías es la que nos permiten hablar, nos permiten pensar, nos permiten evacuar los desechos del cuerpo, nos permiten tomar, ingerir alimentos, etc. Todas esas funciones físicas están controladas o están dirigidas por esas energías sutiles, esos aires, ¿no? Y en base a adoptar esta postura de los 7 puntos de Vairochana, lo que conseguimos es como armonizar o equilibrar todas esas energías interiores. Y eso hace que, como resultado, todos nuestros pensamientos conceptuales vayan decreciendo, vayan disminuyendo, se vayan apaciguando. De ahí la gran importancia que tiene esta postura. A través de esta postura seguimos con la postura física, adoptando esta postura de los 7 puntos de Vairochana. Como hemos dicho, lo que conseguimos es equilibrar, ¿no?, estos 5 aires o estas 5, utilizo la palabra aire, pero se entiende como energías sutiles que circulan por el cuerpo sutil, ¿no? Se equilibran estos 5 aires principales, ¿no? Simplemente a través de la postura física. En el texto nos explica muy bien cómo afectan la postura, esos puntos, a estos diferentes 5 energías principales o aires principales. Nos dice el texto que a través de la posición de las piernas, con las piernas cruzadas, en la posición Vajra, con las piernas simplemente cruzadas, lo que hacemos es equilibrar el aire o la energía que se llama el aire descendente, ¿no? Que ese aire descendente es el que controla las funciones como la de orinar, defecar, evacuar todos los desechos, ¿no? Es el que controla esas funciones. Entonces esa energía, ese aire descendente, se equilibra a través de la posición de las piernas en la posición cruzada. El segundo punto relacionado con la segunda energía es que vamos a ver, la posición que hemos descrito de las manos, la palma derecha sobre la izquierda, 4 dedos por debajo del ombligo, lo que hace es equilibrar el aire que es, digamos, el aire que equilibra el fuego, ¿no? Es una expresión un poco complicada, pero en general este aire que equilibra el fuego, digamos, es esa energía responsable de producir y mantener el calor corporal, el calor del cuerpo. Entonces eso se equilibra, esa energía, con la posición de las manos. El tercer punto dice que con la espalda recta y con los hombros extendidos, estos 2 puntos de la postura de meditación, espalda recta y los hombros extendidos, lo que hace es equilibrar el aire que, digamos, que está presente en todo el cuerpo. Hay un aire que está presente en todas las partes del cuerpo, se equilibra con estos puntos, la espalda recta y los hombros extendidos. Luego tenemos el siguiente, el cuarto aire, que es el aire que se mueve de manera ascendente hacia arriba. Y este aire se equilibra con la posición de la garganta, con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo. El quinto y el último aire,
que es el aire que sostiene la fuerza vital, se equilibra con el resto de los dos puntos que nos faltan, con la posición de la lengua tocando el paladar superior y con la dirección de la mirada. Estos dos puntos lo que hacen es equilibrar el aire que sostiene la energía vital o la fuerza vital, ¿no? Entonces, cuando estos aires están equilibrados, lo que ocurre es que nuestra mente está tranquila, apaciguada. Y cuando estos aires o estas energías no están desequilibrados, están agitados, pues eso hace que la mente también se encuentre agitada, ¿no? Entonces estamos viendo que a través de la postura física, adoptando esta postura de los 7 puntos de Vairochana, conseguimos de una manera natural, automática, espontánea, equilibrar estos 5 aires o estas energías sutiles primarias o principales, ¿no? Y equilibrarlas significa que esos aires, estas energías, pueden entrar en el canal central. Y cuando entran en el canal central, lo que ocurre es que en la mente desaparecen todos los pensamientos dualistas, ¿no? Dualísticos. Normalmente estas energías no están circulando dentro del canal central, circulan habitualmente por el canal derecho o por el canal izquierdo, ¿no? Y cuando circulan por esos dos canales es cuando en nuestra mente están presentes todos los pensamientos dualistas de objeto y sujeto, ¿no? Por lo tanto, se dice que, por ejemplo, a lo largo de una hora, en el periodo de una hora, solamente durante 2 o 3 minutos las energías entran en el canal central, y en esos 2 o 3 minutos son los únicos que tenemos, que estamos en un estado libre de pensamientos dualísticas en el periodo de una hora. Lo que pasa es que es un tiempo tan breve que normalmente no somos conscientes, ¿no?, de estar en ese estado libre de pensamientos dualistas. Por lo tanto, volviéndolo a resumir, a través de esta posición de los 7 puntos de Vairochana, conseguimos que los 5 energías principales, los 5 aires principales, se equilibren, entren en el canal central y, por lo tanto, en nuestra mente no se presenten pensamientos dualistas. Todo esto simplemente lo conseguimos a través de la postura física. ¿Las? Por lo tanto, siguiendo con este aspecto, ¿no?, de la meditación física con el cuerpo, como hemos dicho, estas energías entran en el canal central y surge esa sabiduría no dual, ¿no?, que está libre de pensamientos conceptuales. Entonces, a esa meditación física, con esa postura, la podemos llamar de diferentes maneras. Lo podemos llamar el aislamiento del cuerpo, es decir, el cuerpo que no está involucrado en ninguna otra actividad. También lo podemos llamar el cuerpo inamovible, o también lo llamamos el cuerpo reposando en su condición o en su estado natural, ¿no? Entonces, es muy importante en la meditación utilizar este aspecto físico de la meditación del cuerpo. También es importante tener en cuenta lo que nos indica en el texto, ¿no?, que cuando estamos practicando meditación sobre el Mahamudra, durante el tiempo que practicamos esa meditación en Mahamudra, a nivel físico y a nivel verbal, no tenemos que involucrarnos con nada, ni siquiera cosas positivas, hacer cosas positivas durante la meditación del Mahamudra. El cuerpo físico, como hemos visto, y la palabra, tenemos que dejar que reposen en su condición o en su estado natural. En segundo punto, en relación con la palabra, el texto nos dice, ¿no?, en relación a la palabra, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es expulsar las energías viejas, viciadas que tengamos dentro de nuestro cuerpo y permanecer en silencio. Permanecer en silencio, dice, por supuesto, no hay que hablar, pero no solo no hablar conversaciones vanas, sino incluso, como hemos dicho, no recitar cosas buenas o positivas, como pueden ser mantras, Om Mani Padme Hum, etc. Es decir, permanecer en silencio absoluto, ¿no?
Entonces vemos, ¿no?, que lo que hacemos es expulsar 3 veces los aires o las energías viejas, viciadas que podamos tener en el interior. Y a través de expulsar 3 veces esas energías viejas, viciadas, lo que ocurre es que nuestra mente se apacigua. Siguiendo, ¿no?, con esta parte relacionada con la palabra, nos dice de expulsar las energías viciadas, ¿no?, del cuerpo. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo esto, ¿no? Tenemos que pensar que todo nuestro karma negativo que tenemos acumulado, motivado por esas emociones perturbadoras como el deseo, el odio, la ignorancia, los celos, el orgullo, cuando exhalamos, cuando expulsamos estas energías viciadas, todo ese karma negativo sale con la expiración, con el aire que exhalamos, ¿no? Y sale, lo visualizamos en forma de humo negro, ¿no? Y sale hacia el exterior y se disuelve digamos, en la superficie, en la tierra, ¿no? Esa es la forma de expulsar esas energías negativas, ese karma negativo. Luego, cuando inhalamos, pensamos que junto con el aire que inhalamos, también ahí están todas las bendiciones del cuerpo, la palabra y la mente de todos los Budas. Ese aire, con todas esas bendiciones, penetra en nuestro cuerpo y lo hacemos descender esa inhalación hasta la altura del ombligo, ¿no? Entonces este ciclo que hemos visto de exhalación y de inhalación, que es como expulsamos esas energías viciadas, hay diferentes técnicas de meditar en ello. A veces se repite 3 veces, otras veces podemos repetirlo 9 veces, ¿no? Y una vez que hemos expulsado a través de esta técnica esas energías viciadas de nuestro cuerpo, como hemos explicado, tenemos que permanecer en silencio, no hablar de temas mundanos, ni tampoco, como hemos comentado, recitar mantras. Y a ese estado que estamos describiendo es a lo que llamamos también el aislamiento de la palabra inamovible o la palabra reposando en su estado o en su condición natural. Igual que hemos dicho anteriormente, que a nivel físico el cuerpo debe de permanecer reposando en su estado natural, pues igualmente nuestra palabra o nuestra voz debe de permanecer también reposando en su estado, su condición natural. Y después de haber hecho esta meditación, ¿no?, o esta práctica de expulsar 3 veces estas energías viciadas, en las cuales digamos que ponemos un poco de energía, ¿no?, de fuerza para expulsar. Después de esto hay que dejar que el flujo de la respiración, de la inhalación y la exhalación siga su curso natural. Como hemos dicho, reposar en el estado, la condición natural de la palabra conlleva dejar ese proceso de la respiración, dejándolo que fluya de manera natural, sin alterarlo de ninguna manera. Después de esta parte, también se explica, ¿no?, en los textos que podemos llevar a cabo en relación con esta parte que estamos hablando, ¿no?, que es de la palabra, es hacer una meditación de concentración, de atención dirigida a la respiración, ¿no? Entonces vamos contando los ciclos de exhalación, inhalación, contamos sin distracción, manteniendo la atención en ello, 2, 3, 4 ciclos. Al principio no somos capaces de mantener la atención durante muchos ciclos y según vamos progresando, pues somos capaces, ¿no?, de contar manteniendo la atención sin distraernos, pues incluso hasta 10 ciclos, 20, 30, etc.
En relación a estos ciclos de la respiración, ¿no? Nos contamos una exhalación y una inhalación como un ciclo. Nos dicen los textos que a lo largo de un día, en 24 horas, nuestro proceso de respiración conlleva 21.600 ciclos. Hacemos 21.600 ciclos de exhalación e inhalación a lo largo de las 24 horas de un día, ¿no? Por eso, con la finalidad de conseguir desarrollar la concentración, la atención mental, se utiliza esta técnica de meditación utilizando la palabra, ¿no? La palabra o estas energías sutiles, que consiste en dirigir la atención a ese fluir de la respiración e ir contando los ciclos. Como hemos dicho, al principio no somos capaces de mantener la atención durante muchos ciclos, pero vamos progresando. Somos capaces de mantener la atención y contar 10 ciclos sin distraernos, 15, 20, y así vamos progresando, por ejemplo, hasta que somos capaces de mantenernos la atención en 100 ciclos sin distraernos, ¿no? Entonces, esta es una técnica utilizando el aspecto de la energía, la palabra, para trabajar con la mente, desarrollar una mente concentrada y sin distracciones. Como estamos diciendo, cuando estamos practicando meditación sobre el Mahamudra, no tenemos que involucrarnos en nada, incluso en cosas positivas, a través de nuestro cuerpo ni a través de nuestra palabra. Hemos visto, ¿no?, que a través de adoptar la posición de los 7 dharmas o los 7 puntos de Vairochana, conseguimos mantener el cuerpo que repose en su estado, su condición natural, ¿no? Si no somos capaces de mantener esos 7 puntos, lo importante es mantener el cuerpo, la espalda recta, y para hacer que el cuerpo repose en su estado natural. Luego, en relación a la palabra, estamos diciendo, ¿no?, que a nivel verbal no tenemos que recitar mantras ni plegarias, y obviamente no hay necesidad de decir que tampoco podemos tener conversaciones mundanas ni hablar de cosas mundanas, ¿no? Entonces, eso es a lo que llamamos el aislamiento de la palabra inamovible, o la palabra descansando en su condición o en su estado natural. Estamos viendo estas 2 meditaciones en las cuales utilizamos el cuerpo y utilizamos la palabra, y practicar estos 2 tipos de meditación son muy importantes porque actúan como una ayuda a la hora de obtener la realización de la vacuidad. Para ilustrar, ¿no?, estos beneficios simplemente de la postura física que estamos hablando, ¿no?, dicen antiguamente en la India, ¿no?, los monjes, los arhats, cuando hacía buen tiempo, practicaban la meditación en esa postura, ¿no?, en el exterior. Entonces los monos que había por ahí fuera los miraban, los observaban y los imitaban, también se ponían en esa postura de meditación, ¿no? Y simplemente los monos, por mantener esa postura de meditación, eran capaces de desarrollar estados de una absorción meditativa muy intensa y de obtener, ¿no?, la realización de shamatha, simplemente imitando la postura que adoptaban los monjes. Y no solo eso, sino que esos monos después, cuando morían, obtenían un renacimiento con el precioso cuerpo humano y seguían practicando la meditación y obtenían grandes resultados. También siguiendo con este ejemplo, ¿no?, del pasado en la India, por la mañana temprano, los monjes, los arhats, lo que hacían era recitar sutras por la mañana, ¿no? Entonces las palomas que estaban ahí al lado estaban escuchando todos los días esos sutras, ¿no? Y como resultado de ello, en su próxima vida obtenían un renacimiento también como seres humanos, y eran capaces de recitar de manera espontánea, natural, los sutras de memoria sin haberlos estudiado. Por todo esto vemos que cuando nos encontremos con animales, como pueden ser los perros, los gatos, etcétera, si cerca de ellos, a su oreja, ¿no?, a su oído, pues recitamos textos de enseñanzas, etcétera, pues eso realmente les es de gran ayuda y de beneficio para ellos, para los animales.
다기를 슈송아 검정 Ya hemos comentado al principio, ¿no?, que íbamos a explicar la práctica de la meditación en esos 3 puntos, a través del cuerpo, de la palabra y de la mente. Hasta este punto hemos explicado la meditación a través del cuerpo y de la palabra. Entonces ahora vamos a hacer el descanso y después de este pequeño descanso vamos a comenzar con esa última parte, que es la meditación a través de la mente. 그나마 숨 쭉 이렇게